Buenas noches, ya hubo una introducción. Soy Anabel Vilche, soy médico internista, intensivista con una especialidad en cuidados intensivos obstétricos. De forma inicial, pues quiero agradecer a la plataforma Docens por la oportunidad pues, de estar hablando el día de hoy acerca de la hemorragia obstétrica. Vamos a empezar hablando acerca de lo que dice la OMS. Y cuando hablamos de hemorragia obstétrica, inmediatamente se nos viene a la cabeza lo que es muerte materna. Y para el 2020, la OMS reportó 287,000 muertes maternas, de tal manera que hubo una cada 2 minutos. Ellos reportan, incluso aquí en el mapa podemos observar la distribución de la mortalidad materna a nivel mundial, y podemos ver que la mayoría son a nivel de los países africanos y en Asia del Este. Sin embargo, la OMS dice que el 95% de las muertes maternas se dan en los países de bajos ingresos y de medianos ingresos. Eso nos incluye a nosotros. Entonces sí, esta es una de las razones por las que vamos a hablar de eso. La OMS dice la mortalidad materna es inaceptablemente alta y es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Inevitablemente, esto está relacionado con el desarrollo socioeconómico de un país. Entonces eso también pues no habla un poco sobre cómo estamos como sociedad. A partir del 2020, con todo lo de la pandemia de COVID-19, también hubo un incremento de la mortalidad materna. ¿Y cuáles son las causas de muerte materna? A pesar de que en los diferentes países hay una distribución diferente, sigue siendo hemorragia postparto, sepsis materna y todos los estados hipertensivos del embarazo. Entonces, hemorragia postparto sí es de interés de nosotros porque sigue siendo una de las principales causas por las que las mujeres se nos van a morir. De tal manera que para el año 2020, siempre dentro de esa misma estadística, por lo menos las hemorragias postparto excedieron más de 500,000 de casos por año. Y de todas las muertes maternas, por lo menos el 25% estaban relacionadas con un episodio de hemorragia. Se estima que a pesar de que todas las predicciones que hagamos y todos los factores de riesgo que podamos encontrar en un paciente, por lo menos 1 de cada 20 partos va a tener una hemorragia, independientemente de que tenga o no factores de riesgo identificados en la atención prenatal. También se dice que por lo menos el 90% de estas muertes por hemorragia postparto van a ser prevenibles. ¿Qué significa esto? Que todas esas pacientes que se murieron por hemorragia postparto podíamos hacer algo porque esa paciente se salvara. Entonces la muerte por hemorragia postparto simplemente es inaceptable. ¿Cómo vamos a definir una hemorragia obstétrica? De acuerdo a donde nosotros lo leamos, no hay un consenso como tal, pero podríamos tomar en cuenta lo que dice el Colegio Americano de Ginecobstetras, y ellos nos dicen que por lo menos cuando hay una pérdida sanguínea en el posparto de 1,000 mililitros. Sin embargo, hay que hacer la salvedad de que cuando la paciente presenta signos o síntomas de hipovolemia, estar chocada, independientemente de la cantidad de sangre que hayamos podido objetivar, esta es una hemorragia obstétrica. También la podemos clasificar en hemorragia obstétrica primaria y secundaria, esto de acuerdo al periodo en el cual se va a instaurar. Si es en las primeras 24 horas después del nacimiento, es primaria, o en algunas literaturas lo pueden encontrar como temprana, y la hemorragia obstétrica secundaria, que es después de las 24 horas o tardía. Cuando hablamos de hemorragia o de choque hipovolémico, tenemos que tomar en cuenta que la población obstétrica es diferente a la población no obstétrica. Durante todo el embarazo se van a producir una serie de cambios fisiológicos con el objetivo de preparar a la señora justamente para eso, para perder sangre durante el parto. Entonces no podemos suponer que alguien que sangre 1,000 mililitros, un varón o una señora embarazada, se va a comportar igual que una señora embarazada. Entonces no podemos verlos de la misma manera. ¿Qué cambios van a producirse? Sobre todo al final del embarazo. Aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la frecuencia, aumenta el volumen sistólico y por tanto el gasto cardíaco de esta señora. El gasto cardíaco de una embarazada va a subir desde un 40 hasta un 60%, tomando en cuenta que el gasto cardíaco es el resultado del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y contrario a lo que pasa con las resistencias vasculares sistémicas, estas van a disminuir ya al término del embarazo. Como estábamos diciendo, tanto el volumen como las frecuencias van a ir aumentando
de tal manera que el gasto cardíaco como resultado de los mismos también se va a aumentar hasta un 40%. Siguiendo con los cambios fisiológicos durante el embarazo, vamos a hablar también sobre la anemia que se produce. ¿Por qué lo vamos a mencionar? Porque las anemias predisponen a los choques hipovolémicos durante las hemorragias postparto. No le va igual a una señora que llega con anemia al término del embarazo a una que llega con una hemoglobina arriba de 11 o 11.5, que es lo normal para el embarazo. Estas pacientes van a tener aumento tanto del volumen plasmático como aumento de la masa eritrocitaria, pero estos no van a ser en la misma proporción, de tal manera que aunque tengamos un volumen total de eritrocitos, al final el hematócrito pues va a ser muchísimo menos. Y otra cosa importante es la disminución tanto de albúmina, aunque no sea en su masa total, sino por dilución, y por tanto de la presión coloidosmótica. Estos pacientes van a ser terceros espacios de forma más fácil que alguien que no se encuentra, pues, que no es obstétrico. Aquí podemos ver también los cambios en los factores de la coagulación, sobre todo los que están aumentados, que van a ser el 7, el 9 y el 12. Todo esto con el objetivo de preparar a la señora para el sangrado que normalmente hay durante el parto. Aquí podemos ver graficado lo que estábamos hablando del aumento del plasma, que puede aumentar de un 40 hasta un 50% con respecto a previo al embarazo. Sin embargo, la masa eritrocitaria no aumenta en la misma proporción y vamos a ver que las señoras llegan con hemoglobinas y hematocritos mucho menos del embarazo. De tal manera que esta disminución del volumen eritrocitario puede ser hasta de un 25%, pero a pesar de todo esto, todos estos cambios van a ser lo suficientemente, van a ser suficientes como para compensar todas las pérdidas que pueda tener la señora durante el parto y el alumbramiento. Entonces, al final, aunque hay una anemia dilucional, la señora sí está preparada para sangrar durante el parto, y aquí vemos pues algunos de los porcentajes que podríamos tener. Algo importante a tomar en cuenta que siempre tenemos que tomarlo es el flujo sanguíneo al final del embarazo. Alrededor de 450 mililitros por minuto va a ser la irrigación del útero al término del embarazo. Si hacemos cuentas, un útero completamente atónito puede hacer que la señora pierda su volemia completa por lo menos en 10 minutos. Entonces, en este caso, el tiempo es oro. El útero recibe por lo menos el 30% del gasto cardíaco total, hablando al término del embarazo, y el tiempo va a ser oro. ¿Por qué? Porque en cuestión de 10 minutos o menos yo puedo tener una paciente exsanguinada. Entonces es tiempo que yo no tengo como para tomar medidas que no vayan a afectar. Causas de hemorragia obstétrica las podemos dividir antes del parto, durante y en el posparto. Para cuestiones didácticas y prácticas vamos a hablar de la hemorragia en el posparto, porque son las que de forma más frecuente pues nos vamos a ver, nos vamos a enfrentar. Aquí la mnemotecnia de las 4T es muy válida. Es una mnemotecnia que básicamente va a agrupar las causas de hemorragia obstétrica en 4 grupos muy grandes. El primer grupo va a constituir todas las normalidades de la contracción uterina, o sea, el tono, ahí viene la primera T. ¿Qué es lo importante con esto? Que por lo menos el 70 hasta el 80% de todas las hemorragias postparto se deben a anormalidades del tono. Si nosotros sabemos eso, a la hora que llegamos y evaluamos una paciente con una hemorragia postparto, aquí vamos a agarrar por lo menos 7 de cada 10 pacientes. Nos vamos a ir a identificar de forma temprana la causa y vamos a tratarla. ¿Por qué se producen las anormalidades de la contracción uterina? Pues muy conocidas, todo lo que produzca sobredistensión del útero, los polidramios, los embarazos múltiples, que haya algún tipo de macrosomías o fetos muy grandes, todas lo que es sepsis, todas las embarazadas que durante el trabajo de parto recibieron algún tipo de conducción o inducción, cuando también estas pacientes reciben algún tipo de fármacos, como por ejemplo el sulfato de magnesio, el nifedipino, pueden alterar la contracción uterina, y son pacientes que están predispuestas o se ha descrito predisposición para hacer atonía uterina. ¿Y por qué dejarlo de lado? Y también la distensión vesical. Un globo vesical puede causar una atonía y es algo que podemos corregir pues con mucha facilidad, pues drenando la orina con una sonda, por ejemplo. Entonces, solo en esta primera T ya agarramos 7 a 8 de cada 10 pacientes que van
a tener una hemorragia obstétrica. La segunda T la denominan tejido, y básicamente es la retención de cualquier membrana o de cualquiera de los productos de la concepción. Eso va a hacer que el paciente siga sangrando. El tercer grupo vamos a tener el trauma, y hace referencia a todo lo que son las lesiones del tracto, del canal del parto. En dado caso que sea un parto, pues, y si es una cesárea, pues todo lo que es lesiones derivadas del procedimiento quirúrgico. Y por último, y no menos importante, van a ser todas las coagulopatías asociadas con la mamá. Pueden ser adquiridas, pueden ser congénitas o adquiridas. Solamente se les atribuye el 4% de las hemorragias postparto. Sin embargo, este número puede ser mayor cuando tomamos en cuenta que alguien que hace una hemorragia masiva, por ejemplo, por una atonía, en esa pérdida va a perder eritrocitos, pero también pierde factores de coagulación. Entonces, lo que inicialmente empezó como una atonía, ahora va a tener una coagulopatía adquirida, va a tener, por ejemplo, una coagulación intravascular diseminada. Entonces, al final puede haber combinación de varias de estas causas que se pueden ir perpetuando a lo largo del tiempo. ¿Por qué es importante conocer la estadística y por qué es importante conocer la causa? Primero, sin la causa no la podemos tratar. Por darle un ejemplo, la preeclampsia o la preeclampsia grave, el denominado síndrome de Hell, puede causar alteraciones en el número de plaquetas y en su funcionalidad incluso. Esto se denomina dentro del grupo de trombina. Está demostrado que estas pacientes tienen hasta 4 veces mayor riesgo de hemorragia postparto. Entonces, ustedes atienden el parto de una paciente con preeclampsia, ustedes ya van mentalizados que esta paciente les puede sangrar y tienen todo listo. Por ejemplo, entran con una cesárea de emergencia por la razón que fuera, estas pacientes tienen más riesgo de que causen algún tipo de lesión quirúrgica. Entonces, está demostrado que las cesáreas de emergencia tienen 4 veces mayor riesgo también de sangrar. Y por darles un ejemplo, la inducción del trabajo de parto, por las razones que ya dijimos, tienen el doble de riesgo. Para eso son las estadísticas y la epidemiología, para que entremos lo mejor preparados a atender un parto o a realizar pues una cesárea. Primer paso del manejo, pidan ayuda. Si recuerdan el algoritmo de ACLS, en todo lo que es la línea de manejo, el primer paso siempre va a ser pedir ayuda. En ACLS pides ayuda, regresas e inicias las compresiones. En este caso, piden ayuda, activan su equipo de alerta temprano, activan código rojo de acuerdo a la institución donde ustedes trabajen y regresan a continuar con la paciente. De esta manera se puede activar el equipo de respuesta rápida, el cual ya debe estar conformado previamente institución donde esté, y se pueden asignar roles e iniciar la evaluación de la paciente. Insisto, primero identifiquen la causa. Si ustedes no saben por qué sangra, no van a tratar esa causa, no va a dejar de sangrar. Y en la línea de tiempo, lo más importante es paren el sangrado. Lo primero que tienen que hacer es que la señora deje de sangrar. Si no, ninguna de las medidas que tomemos la va a salvar. Si no paran el sangrado, si no corrigen la causa, ni que tengamos todo el banco de sangre disponible, pues va a mejorar porque nuevamente lo va a volver a perder. Entonces, esto sí hago mucho hincapié. Hay que intentar hacer objetivo todo lo que nosotros registramos. A veces es difícil. Y por ejemplo, la cuantificación de las pérdidas es algo con lo que aún se lucha, digamos, algo todavía con lo que no tenemos certeza. Hay algunas recomendaciones para la estimación visual, sin embargo, aún siguen siendo muy subjetivas y dependen pues de quién las haga. Se considera que siempre van a estar infraestimadas. El Colegio Americano de Ginecólogos da alguna recomendación de acuerdo si son gasas las que se empapan, si es la toalla sanitaria de la señora, si son compresas, si es la sábana, si el sangrado llega hasta debajo de la cama. Da algún tipo de recomendación, pero no son exactas. Incluso ellos refieren, si el sangrado llega hasta la espalda, ahí hay 1000 mililitros. Pero si el sangrado llega arriba de los hombros o cae de la cama, y hay más de 2 litros de sangre, pero seguimos siendo muy subjetivos.
Ellos recomiendan incluso el uso de este tipo de recolectores que son a base de plástico y se ponen debajo de las camas de donde se atiende el trabajo de parto, y ahí todo lo que cae, cae y no va a ningún bote de basura, pues, y al final del parto, pues ahí se logra cuantificar. Es un poco más exacto, sin embargo, a pesar de ser muy accesible y barato, aún no contamos en todas las unidades de salud. Una vez que y activaron su equipo de respuesta rápida, pidieron ayuda, ya iniciaron la cuantificación, también existe terapia farmacológica. Como estamos hablando de que la atonía uterina es la principal causa de hemorragia postparto, entonces tenemos que tener disponibles los uterotónicos. Los que están, lo que se recomiendan, la oxitocina, pues es la de primera elección, que se puede usar, que se usa por vía parenteral, la metilergonovina, los derivados del alcaloide de cornezuelo de centeno, hasta dosis de 0.2 miligramos vía parenteral. Hay que tener precaución si terminamos atendiendo el parto de cualquier trastorno, paciente con trastorno hipertensivos del embarazo, pues en este tipo de pacientes está contraindicado, podría desencadenar una crisis hipertensiva. Y el resto pues serían los derivados de prostaglandinas, como el carbopros, que donde hay disponibilidad se puede utilizar vía parenteral, y el que más, de forma más común tenemos, pues el misoprostol, que ese puede ser usado tanto vía oral, sublingual y transrectal. Pues entonces son como los uterotónicos que deberíamos de tener en cuenta. El carbopros, tengan cuidado cuando lo vayan a usar, pues en las pacientes asmáticas también podría desencadenar algún tipo de crisis. Pero hay algo que aquí agregamos, el ácido tranexámico, en dosis de 1 hasta 2 gramos. ¿Qué pasa con el ácido tranexámico? A partir del 2017, la Organización Mundial de la Salud lo recomienda porque este es un fármaco que es un derivado sintético de la lisina, tiene actividad antifibrinolítica y sobre todo se va a unir a los enlaces de lisina del plasminógeno, bloquea la unión de la fibrina con el complejo plasminógeno-plasmina y por tanto inhibe la fibrinolisis. De esta manera, el coágulo que ya se formó se puede, digámoslo, estabilizar y podríamos contener el sangrado. De tal manera, ya hay estudios que avalan todo esto en la población obstétrica, de tal manera que la Organización Mundial de la Salud lo recomienda y debe de estar incluido en toditos los paquetes básicos para la atención de hemorragia obstétrica. Todas las unidades de salud que atienden parto deben de tener un paquete para atención de hemorragia obstétrica, el cual incluya ácido tranexámico. Tenemos el estudio Woman, que es ampliamente conocido desde el 2017, y estudios posteriores que también analizan todos estos resultados, y está más que demostrado que el uso del ácido tranexámico redujo hasta un 19% todas las muertes relacionadas con sangrado. Entonces, más que demostrado, el uso del ácido tranexámico debería de, una vez que ustedes tienen la paciente con hemorragia, debería de utilizarse 1 gramo, por lo menos, a razón de 100 miligramos minuto. Y la recomendación es que se utilice lo más pronto posible. ¿Cuánto es lo más pronto posible? Las primeras 3 horas desde que el sangrado inició. Después de 3 horas, la verdad que no hay evidencia de que nos sirva de mucho. Aparte que después de 3 horas sangrando, probablemente esa señora tenga otro tipo de problemas que el ácido tranexámico no le va a ayudar en nada. Entonces, recomendación, ácido tranexámico de forma temprana, 1 gramo intravenoso a razón de 100 miligramos minuto. Es cierto que a la hora de evaluar a nuestra paciente tenemos que tomar en cuenta todos los parámetros, la historia clínica, la exploración, todos los exámenes de laboratorio, pero hay que hacer la salvedad. Dijimos al inicio que el tiempo es oro, entonces nosotros no nos podemos detener en algunos detalles que en este momento no nos van a ayudar. Historia clínica, exploración física, dirigir. ¿Y qué vamos a dirigir nuestra exploración física? A los parámetros hemodinámicos que vamos a ver a continuación. Eso es lo que en este momento es importante y eso es lo que le va a salvar la vida a la paciente. Exámenes de laboratorio. Todos estos exámenes nos ayudan. La biometría, las pruebas tomolastográficas, el fibrinógeno, los tiempos, sí ayudan, pero en el momento que la paciente está sangrando no van a dirigir el manejo, lo va a hacer es exclusivamente clínico. Entonces se pueden pedir y se deben pedir para guiar posteriormente, por ejemplo, una transfusión, pero en ese momento eso no es prioridad.
para que no pierdan su tiempo en este tipo de acciones que podrían desviar nuestra atención de lo más importante. ¿Qué parámetros hemodinámicos vamos a tomar en cuenta? Pulsos distales débiles, agitación, confusión, estamos hablando de alteración de una de las ventanas de choque más importantes a nivel del sistema nervioso central. Si estás tú por eso, somnolienta, le hablan y no le entienden, o le hablan y se vuelve a quedar dormida, ya alteración de la ventana neurológica, el llenado capilar lento hecho en la técnica correcta, por lo menos una compresión de 10 a 15 segundos y evaluada con cronómetro en mano, es de las variables que nos pueden producir hipoperfusión tisular de forma más temprana, extremidades frías, diaforesis, la taquipnea. Recuerden que la taquipnea está evaluada como de los primeros parámetros que se altera en un choque de la causa que sea. Obviamente, taquicardia como respuesta a la hipotensión, la disminución de la variabilidad de presión de pulso y el gasto cardíaco, gasto urinario, perdón. Pero el gasto urinario, vamos adelante, que no es una variable que debemos de preocupar al inicio, es una variable que vamos a evaluar horas después, pero en el momento esta variable no nos va a aportar mucha información. Y algo importante, estos signos vitales no siempre van a predecir las pérdidas hemáticas de la señora. Estas pacientes, su comportamiento hemodinámico es muy diferente y por tanto podemos tener pacientes con pérdidas menores y con importantes cambios hemodinámicos. Entonces, al final, la evaluación clínica va a ser la más importante antes que lo que logremos cuantificar de pérdida sanguínea. ¿Qué es lo que nosotros queremos evitar? Que la paciente llegue a un colapso circulatorio, que se choque, en otras palabras, porque si se choque entre acidosis, daño multiorgánico y mejor dicho, esa paciente se muere. ¿Qué va a ser un choque? Cuando está comprometida la distribución de oxígeno a los diferentes tejidos del cuerpo. En otras palabras, va a haber un desbalance tanto en la distribución de oxígeno como en el consumo. Le estamos enviando menos oxígeno a los tejidos que lo que la señora necesita, que lo que ella está consumiendo. ¿Y por qué le estamos enviando menos oxígeno? Porque con la hemorragia se pierde hemoglobina y recordemos que la hemoglobina es la molécula que transporta el oxígeno al resto de tejidos tisulares. Al final es un desbalance entre la distribución y el consumo de oxígeno. ¿Y qué pasa a lo largo del tiempo cuando este desbalance se perpetúa? Inician una serie de cambios tisulares, de cambios moleculares asociados a unas moléculas que se llaman alarminas, que son capaces de dañar el endotelio vascular, de liberar algunos radicales libres, algunas citoquinas y algunas enzimas proinflamatorias. Producen muerte celular, en otras palabras, que a lo largo de tiempo se va a manifestar como un síndrome de respuesta inflamatoria muy parecido al de la sepsis. Empiezan a fallar más de 2 órganos, renal, corazón, neurológico, pulmonar, circulatorio, cualquiera de estos, que conlleva a la muerte a causa de un choque irreversible. Lo que empezó como una hemorragia puede terminar como una disfunción a múltiples órganos y como consecuente, pues, la muerte de la paciente. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Esto es un poco controvertido y difícil porque lamentablemente los estudios en pacientes embarazadas pues no es tan fácil hacerlo, tiene sus particularidades y no vas a someter a pacientes a choques para ver cómo se comportan, por razones obvias. Entonces, dentro de las clasificaciones, la que más se acerca al comportamiento de estas pacientes es la clasificación que ATLS ofrece. Y esta es la clasificación del choque hipovolémico en los pacientes de trauma. No es la clasificación para las pacientes obstétricas, pero clínicamente es la que más se puede comportar de forma parecida. ATLS clasifica clase 1, 2, 3 y 4, así como lo ven en la lámina. Tiene alguna correlación con las pérdidas hemáticas, sin embargo, vemos pacientes que sangran más y clínicamente no se comportan de esa manera. Entonces, cuando ustedes hagan su clasificación del choque, no se encasillen en una sola. Puede que no les cumpla todos los parámetros. Es por lo que estuvimos hablando, los cambios fisiológicos durante el embarazo. Y también ATLS ofrece que si tenemos, por ejemplo, una gasometría, podríamos corresponder la clasificación de acuerdo al déficit de base y al lactato que está ampliamente pues, estudiado en los pacientes con trauma.
El índice de choque está muy bien descrito, este sí está muy bien descrito en la población obstétrica y básicamente es la división matemática de la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Tiene una sensibilidad hasta del 94% para predecir choque por una hemorragia, pero no es específica, solamente un 4%, que significa que de todo el bolsón de gente que va a estar con un índice de choque elevado, no todas van a ser por hemorragia, puede ser que estén elevado pues por otras causas. Y lo otro que también, hoy entonces tiene que contextualizarse todo. Índice de choque positivo en una paciente que está sangrando, entonces sí, esta paciente muy probablemente va a requerir protocolo de transfusión masiva, que fue para lo que inicialmente el índice de choque se describió. Manejando a la paciente, tenemos que tomar en cuenta 3 pilares. Primero, identificar y controlar el sangrado. Lo que ya hablamos y lo que voy a pasar repitiendo toda la clase. Identifiquen y controlen el sangrado. Número 2, garantizar adecuada perfusión y oxigenación tisular. Y número 3, restaurar la capacidad de transportar oxígeno. ¿Cómo logramos parar el sangrado? Con las maniobras que salvan vidas. Ya vamos a ver cuáles son. ¿Cómo garantizamos la adecuada perfusión? Que esté normotensa. Con ellas tenemos metas de presiones arteriales media arriba de 65. Podemos mantener con el uso de cristaloides, con el uso de vasopresores, incluso con las transfusiones. Y para restaurar la capacidad que tiene la paciente de transportar oxígeno, pues la transfusión de hemoderivados pues, de paquetes y evitar la coagulopatía con el resto de crioprecipitados, plaquetas, pues con lo que sea necesario. Mantener los niveles de hemoglobina, optimizar hemostasia y minimizar las pérdidas sanguíneas es el objetivo de transfundir a una paciente y sobre todo asegurar que el oxígeno llegue a todas las células del cuerpo. Inicialmente, nosotros podemos pensar que en la reanimación inicial, en la cual está descrito el uso de cristaloides, de vasopresores, el uso de hemoderivados, tiene una secuencia lógica en la cual nosotros primero utilizamos los cristaloides, si no responde la transfundimos, y si sigue chocada, hasta entonces le iniciamos los vasopresores como la norepinefrina. Pero resulta que al momento de estar con una hemorragia, eso no pasa así, no existe esa secuencia lógica. No nos podemos dar el lujo que pasen 10 minutos la señora sangrando mientras esperamos que le pase una carga de Hartmann, por ejemplo, o esperamos que le transfundan ese paquete globular. No nos podemos dar ese lujo, porque todo el tiempo que la paciente pase chocada, va a iniciarse todos los daños moleculares a nivel del endotelio que van a predecir que le va a ir mal a esta señora. Entonces, si nosotros estamos ante una paciente chocada con sangrado activo, nosotros podemos iniciar de forma simultánea estas 3 cosas sin ningún problema. Nosotros garantizamos perfusión de órganos por mientras me traen los hemoderivados del banco de sangre, por mientras la carga de Hartmann le está pasando y es completamente válido. El objetivo es que no esté hipotensa la paciente durante nuestra reanimación. ¿Qué pasa con los cristaloides? Que los cristaloides farmacocinéticamente solamente tienen una vida media de alrededor de 40 minutos a 1 hora. Y después de eso, aproximadamente el 70% de todo lo que ustedes le infundieron pasa al espacio extravascular. ¿Qué significa? Por darles un ejemplo, que si ustedes infundieron 1000 mililitros de solución Hartmann, en 1 hora ya no la tienen. En 1 hora ustedes solamente tienen 300 mililitros. Entonces, le puedo pasar montones y litros de cristaloides y no va a mejorar la paciente. O ustedes han notado que ustedes reaniman con cristaloides, mejora transitoriamente la presión y vuelve a caer. Entonces los cristaloides no es la solución a todo esto, pasar litros y litros de cristaloides. Es por esta razón es que iniciamos en conjunto con los vasopresores. Aparte, los cristaloides no pueden transportar oxígeno. Lo único que transporta oxígeno de forma efectiva es la molécula de hemoglobina. Entonces los cristaloides solamente sería para la reanimación inicial. Pero una vez que la hemos sacado del choque, la paciente pues tenemos que transfundirla. Como había dicho, la fluidoterapia pues se debe combinar con agentes vasoactivos o inotrópicos, según sea el caso, por mientras se terminan de transfundir. Recordemos los cambios en la embarazada, habíamos dicho que había mayor fragilidad capilar y disminución de presión coloidosmótica. Entonces, estas pacientes con mayor facilidad van a hacer fuga
fuga capilar. Hay una propuesta que se llama Protocolo Rose sobre el uso de cristaloides, la cual describe cómo se comportan los cristaloides en los pacientes críticos, como por ejemplo en las hemorragias obstétricas o los pacientes sépticos. En los primeros minutos le llaman la fase de resucitación. Aquí se inician los cristaloides a dosis alta con el objetivo de garantizar perfusión tisular. Aquí no hay que perder el tiempo en otras cosas. Después que nosotros hemos recuperado al paciente, esto es los primeros minutos a la primera hora. Después que hemos recuperado algunas variables hemodinámicas como la presión arterial media, viene la fase de optimización. En la fase de optimización, que es en la siguiente hora, podemos tener pacientes con presiones arteriales medias normales, pero aún con datos de hipoperfusión tisular, como por ejemplo el llenado capilar o los pulsos están débiles. Entonces aquí podría tener cabida el uso de algunas pruebas de respuesta a volumen. Aquí nosotros iniciamos y podemos dirigir la reanimación ya con estas pruebas. En los siguientes días viene la fase básicamente de estabilización, en la cual lo que vamos a garantizar es que llegue el oxígeno, la suficiente perfusión a los diferentes órganos. Aquí lo que se recomienda son balances neutros o negativos. Y la última sería la fase de evacuación o la fase de desreanimación, de acuerdo a donde lo lean. Aquí es donde se manifiesta la fuga a terceros espacios, puede ser a pulmón, a intestinos, a piel, por ejemplo, y aquí está indicado el uso de diuréticos. Era lo que estábamos hablando, pues las diferentes fases y lo que hay que hacer en cada una de ellas. ¿Y qué es lo que pasa? Porque es importante evitar la sobrecarga hídrica, porque esto daña tanto el intersticio como el endotelio. Recordemos que el endotelio ya está descrito la endoteliopatía inducida por el choque, y el endotelio dañado llega a falla multiorgánica. Toda esa fragilidad capilar, toda esa lesión en el endotelio vascular induce, uno, la fuga, y dos, la activación de factores de coagulación, la trombosis y el daño en los capilares terminales de los diferentes órganos y posteriormente la muerte capilar. Entonces, la sobrecarga de cristaloides también puede ser deleteria para las pacientes. No se afanen por ponerle un acceso venoso central, eso es algo que ya está más que descrito. Con los catéteres periféricos o bránulas, de acuerdo a donde estén, es más que suficiente. Aquí están las diferentes calibraciones y el flujo de líquidos, líquidos cristaloides que pueden pasar a través de ellas por minuto. Si logramos canalizar a una paciente con un catéter periférico número 14, nosotros garantizamos un flujo de hasta 350 mililitros minuto. Eso es muchísimo mayor, casi 3 veces mayor que lo que se puede infundir a través de un catéter venoso central. Entonces, para reanimación inicial y para resucitación de las pacientes, con una bránula de alto calibre 14 o 16, nosotros podemos iniciarla de forma efectiva. ¿Qué vamos a monitorizar? Todas las variables hemodinámicas que estuvimos mencionando en todas las etapas de la reanimación de la paciente. Pero llama la atención que el gasto urinario y el balance hídrico en la etapa de resucitación no es vital monitorizarlo. Está descrito que el gasto urinario se va a disminuir, eso es un hecho. O sea, cuando alguien se choca por hipovolemia, el cuerpo redistribuye todo el flujo sanguíneo, hay vasoconstricción periférica de algunos órganos, incluso como el riñón. Las arterias renales se contraen y el filtrado glomerular obviamente va a disminuir. Entonces la señora va a dejar de orinar. Eso es lo que espera. Eso va a ser en los primeros minutos. Ahora, entonces no se afanen en estar contando la diuresis horaria en la primera hora, es un poco, porque al final eso no va a guiar la reanimación de la paciente, eso lo vamos a hacer en la siguiente hora. Igual los balances de líquidos, la verdad que tampoco en las primeras horas son de ningún tipo de ayuda. Entonces, no se afanen ni pierdan tiempo en ese tipo de cosas. En las siguientes etapas, una vez la paciente, digamos, ya pasó la etapa de rescate, podemos utilizar otras variables, como por ejemplo, si tienen un ecógrafo cerca, pues lo podemos utilizar para medir las diferentes variables hemodinámicas y guiar la reanimación. Pues pero en el momento de la
resucitación no es necesaria. Clínicamente, también hay varias cosas, varios detalles que nosotros podemos evaluar en estas pacientes. Tenemos a la señora conectada a un monitor. Esto nos va a reflejar la curva de pletismografía con el oxímetro de pulso. La onda de pletismografía va a tener la particularidad que va a cambiar de acuerdo al tono vascular de la señora. Si está chocada por hipovolemia, se va a vasocontraer. Si está chocada por sepsis, por dar un ejemplo, va a haber vasodilatación y esto nos podría guiar un poco. Si se fijan, hay algo que se llama onda dícrota, que es esa muesca que se ve en la rama descendente. De acuerdo a la localización, entre más va subiendo en la onda, en la rama descendente, y la amplitud de la onda va disminuyendo, la paciente está más vasocontraída. Y si la onda dícrota va descendiendo o incluso se vuelve negativa, asociado al aumento de la amplitud de la onda, eso refleja vasodilatación. Así que con monitoreo no invasivo a la par de la paciente, nosotros nos podemos dar cuenta de la hemodinamia de la misma. El famoso círculo vicioso de la hemorragia. Tiene varias denominaciones, de acuerdo a donde lo lean. ¿Qué es lo que nosotros tememos? Que la señora entre en acidosis, la acidosis provoca coagulopatía, sigue sangrando, sigue en acidosis, sigue sangrando, le da hipotermia porque pierde fluido y nunca sale de ese círculo vicioso. Y esto básicamente es mortal. La acidosis que va a provocar hipercalemia, depresión miocárdica, el SHINE que ya habíamos hablado, puede provocar la acidosis, arritmia y sobre todo una menor respuesta a los vasopresores. Ustedes tienen un paciente acidótico, van a notar que necesitan dosis más altas de vasopresor, de norepinefrina, si es la que están usando, para poder lograr la misma respuesta. Entonces, si ustedes no corrigen la acidosis, entonces probablemente los vasopresores tampoco le van a ser de utilidad. La coagulopatía era lo que estábamos hablando, una vez que la paciente pierde sangre, es sangre total, entonces ahí se van los factores de coagulación, pierde plaquetas, pierde eritrocitos, factores de coagulación, y está descrito que una vez que disminuye por lo menos el 30% de los factores de coagulación, empiezan con algún tipo de coagulopatía. Y la hipotermia. La hipotermia produce hiperlactatemia, se desvía la curva de hemoglobina hacia la izquierda, la hemoglobina fija con tiene mayor afinidad por la hemoglobina y no la suelta a las diferentes células y tejidos del cuerpo, aumentan las resistencias vasculares sistémicas y disminuye el gasto cardíaco. ¿Qué podemos hacer contra esto? Hay medidas tan simples como temperar las soluciones. Existen algunos dispositivos, por ejemplo, que pueden administrar fluidos a cierta temperatura. Uno programa, quiero que esta solución salina pase a 37 grados y a esa temperatura la administra, pero no todas las unidades están disponibles. ¿Qué podemos hacer? Con un simple horno de microondas, nosotros metemos las soluciones 3 a 5 minutos de acuerdo a la potencia del microondas y se calientan a 37 grados y se le administra al paciente. Con solo eso, ustedes le pueden salvar la vida a una paciente. También la paciente puede perder calor por convección, entonces podemos cerrar las fuentes de aire o por lo menos apagar el aire acondicionado de acuerdo al lugar donde estén. Por conducción, la paciente se enfría porque todo donde ella sangró, las sábanas siguen allí. Y eso se enfría y enfría a la señora. Entonces cambien la sábana. Las colchas que ustedes le van a poner o las sábanas de la paciente, métanlas al microondas también. Las calientan y se las colocan encima. Una vez que se enfríen, las vuelven a calentar y están rotando la sábana. Se parecen cosas muy simples, pero eso podría ser la gran diferencia entre una paciente que no entre a este círculo vicioso y por tanto que le salven la vida. Existen las maniobras hemostáticas. Dentro de las maniobras hemostáticas el objetivo es disminuir o parar el sangrado mientras le damos chance al ginecólogo o al médico que esté atendiendo el parto para que él pueda parar el sangrado, por ejemplo. Hacemos una maniobra hemostática por mientras la oxitocina hace efecto, porque no hace efecto de forma inmediata. Por ejemplo, hacemos una maniobra hemostática por mientras el médico que atendió el parto le da chance de
reparar el desgarro cervical que tuvo. Entonces, para eso son las maniobras hemostáticas, algunos lo llaman maniobras que salvan vidas. Y en efecto, pueden salvarle la vida a una paciente con esto. Compresión uterina bimanual, por ejemplo. La compresión de la aorta abdominal, esta es una de las medidas con mayor efectividad. Simplemente tiene que ponerse el reanimador a nivel del ombligo, discretamente hacia la izquierda, comprime la aorta abdominal contra la columna vertebral. Se recomienda que por lo menos ejerza unos 45 kilogramos de fuerza para poder ocluir completamente el flujo de la aorta. Y que alguien, un segundo reanimador, esté checando el pulso. El pulso se checa por lo menos cada 5 minutos y se lleva el tiempo. Si en algún momento el pulso femoral aparece, significa que no está dando buena compresión. Puede ser que nuestro reanimador esté cansado. Entonces es momento de cambiarlo. Esto se puede hacer durante 40 minutos. Incluso hay alguna descripción de que se podría hacer hasta durante 1 hora. ¿Para qué esto? Esto no le devuelve el tono al útero. Esto no repara el desgarro que pudo haber, pero le da tiempo al ginecólogo de hacer su trabajo, de recuperar el tono. Incluso da tiempo de llevarla a un quirófano. Si ustedes van a trasladar a una paciente, se van con la aorta compresa, comprimiendo la aorta, hasta que lleguen al lugar donde haya alguien que le pueda resolver a la paciente. Otra de las maniobras, el taponamiento uterino, el mejor descrito es el balón de Bakri. Sin embargo, no todas las unidades lo tienen, así que pueden utilizar taponamientos artesanales con sonda urinaria. También se puede hacer con un condón y una sonda Foley, incluso con una sonda de Sengstaken-Blackwell. Con cualquiera de esas pueden hacer un taponamiento uterino. La utilización del traje antichoque básicamente si alguno de ustedes lo ha utilizado, van a notar que tiene como una bolita en el último segmento. Es para hacer el efecto de compresión aórtica y el resto del segmento va a hacer constricción en las extremidades pélvicas con el objetivo de redistribuir todo el volumen vascular hacia a los órganos de mayor importancia. Tiene muy buena evidencia, por lo menos se ha demostrado que disminuye hasta un 33% de las muertes debido a una hemorragia postparto. ¿Y cuál es el objetivo del traje antichoque? Poder transportar a una paciente, sacarla del lugar donde ustedes lo tengan y llevarlo a una unidad de mayor resolución de la forma más segura. Y algo que está ampliamente difundida es la técnica de SEA, el pinzamiento de las arterias uterinas a través de la técnica de SEA, descrita por el maestro, el doctor Francisco Sea Prado, y que básicamente no ocupamos más que 2 pinzas Forester curva, 2 Forester recta, 2 valvas de Eastman, y si no tienen, pues desarmar un espéculo, y eso es utilizarla como valvas, y una sonda Foley. Y básicamente con eso van a interrumpir el flujo de las arterias uterinas vía vaginal, recordando que este flujo va a ser aproximadamente desde un 60 hasta un 70% del flujo sanguíneo uterino. Entonces, con esto vamos a disminuir la hemorragia en este porcentaje por mientras ustedes hacen el resto, que por ejemplo puede ser corregir la atonía uterina. Nos da chance. El objetivo de estas maniobras es ganar tiempo y no permitir que la señora se siga desangrando mientras corrigen la causa del sangrado. Hay otro tipo de intervenciones que también tienen buena efectividad, como por ejemplo la embolización selectiva de las arterias uterinas, donde hay posibilidad de algún radiointervención, pues tiene una efectividad hasta más del 90%. Y definitivamente la transfusión de hemoderivados. Si estamos hablando que la molécula de hemoglobina es lo que transporta oxígeno, entonces no hay otra forma que reponerla con concentrado de eritrocitos. No existe otra forma. Igual, los factores de coagulación, a pesar de que hay algunos derivados farmacológicos donde no exista, podemos reponerlos concentrados de plaquetas, criogénicas y plasma fresco congelado. Recordando siempre que la cantidad de sangre sin causar inestabilidad hemodinámica es variable. Podemos tener pacientes que sangran entre 1000, 1500 y están como si nada. Entonces, esto va a depender mucho de 3 factores. Primero, de cómo llegó la señora al parto.
obviamente de cuánto sangró. Y por último, la velocidad a la que pierde esa sangre. No es lo mismo perder 500 mililitros en 10 minutos a perder 500 mililitros en 3 horas. No va a causar el mismo impacto hemodinámico. Y tomando en cuenta todo eso, se propone la transfusión guiada por metas, con el objetivo de que transfundamos a las pacientes oportunamente, pero también en la dosis apropiada y solamente a las que lo necesitan, no transfundir de forma indiscriminada. Cuando vamos a transfundir, podemos dividir a los pacientes en dos grupos, las que han perdido menos del 35% de la volemia y que el sangrado ya está controlada. En estas pacientes nosotros proponemos la terapia dirigida por metas, ya vamos a ver cuáles son esas metas, pero si nuestra paciente perdió más del 40% de la volemia y el sangrado está activo, ustedes no se van a dirigir por metas, no van a esperar exámenes y van a activar protocolos de transfusión masiva. Estas son las metas que proponen las guías europeas y las podríamos resumir en cuál es nuestra meta en la hemorragia. La presión sistólica arriba de 90, con medias arriba de 65, diuresis mayor a 0.5 mililitros kilogramos hora, normotérmica con adecuado llenado capilar y se ha hecho que esté menor de 1 y obviamente que no esté sangrando. La transfusión por metas es para la paciente que el sangrado ya no está activo. Y para prevenir o corregir las coagulopatías, nosotros nos ponemos como meta tener un INR mayor de 1.5, un fibrinógeno mayor de 200, plaquetas arriba de 75.000 y hemoglobina arriba de 8. Hemoglobinas de 10, hemoglobinas de 11, incluso de 9, no ha demostrado que le beneficie a los pacientes. Con 8 de hemoglobina se puede garantizar el transporte de oxígeno a los diferentes órganos y tejidos. Y si vemos en la clasificación de choque que habíamos visto anteriormente, en la clase 1 y en la clase 2 generalmente no se transfunde a los pacientes, generalmente no lo necesita. En la clase 2 podrían considerarlo, pero generalmente tampoco se transfunde. En la clase 3 ustedes pueden iniciar con 2 paquetes globulares y 2 plasmas frescos congelados y llegar hasta 4. Pero si el choque grado 4 con la paciente está sangrando activamente, es protocolo de transfusión masiva. No se hagan bolas queriendo hacer cálculos porque la paciente ahorita está sangrando. ¿Cuál es el protocolo de transfusión masiva? Existen varios, de acuerdo a donde los lean. Una de las propuestas, la mayoría de los protocolos de transfusión masiva, pues son estudiados en pacientes de trauma. Sí, los bancos de sangre de las unidades de salud deben estar listos y tienen que tener sus unidades para transfusión masiva, las tienen que tener disponibles. Lo que se propone es transfundir 6 paquetes globulares, 6 plasmas frescos congelados, 6 unidades de plaqueta y 10 crioprecipitados. Paquetes globulares de tipo cero negativo, porque no va a dar chance de hacer todas las pruebas cruzadas. El plasma fresco sí se recomienda que sea de tipo AB. Lamentablemente la transfusión de hemoderivados no está exenta de algunos riesgos y esto obviamente va a aumentar si nosotros transfundimos de forma indiscriminada. Incluso se ha logrado identificar que hasta un 45% de todas las transfusiones que se hacen son innecesarias. Entonces nosotros mismos pues podemos aumentar el riesgo de todas las reacciones adversas de derivados de las transfusiones. Ahora, no solamente tenemos que transfundir únicamente basado en los niveles de hemoglobina, sino en las necesidades clínicas del paciente. Si tiene niveles de hemoglobina superiores a 8, pero la paciente evidentemente tiene datos de hipoperfusión, también se podría beneficiar de la transfusión de algún tipo de hemoderivado. ¿Qué podemos encontrar? Reacciones adversas hay muchísimas y muy severas, pero quise poner aquí las que tenemos que tener porque se puede en cuenta de forma temprana, porque sí se producen en los primeros minutos tras la transfusión y sobre todo por la mortalidad. El TRALI, que es una reacción adversa, una reacción pulmonar provocada por las transfusiones, es una reacción de tipo inmunológica. Está dada por inmunocomplejos que reaccionan con el endotelio pulmonar. Se va a manifestar como un síndrome de estrés respiratorio del adulto y la mortalidad se eleva hasta el 30%. Entonces la señora ya no se va a morir, dejó de sangrar, pero ahora está intubada, está en UCI y tiene 30% de posibilidades de morirse por una reacción transfusional.
El trali lo importante es que no es dosis dependiente porque es inmunológica. Entonces nosotros no necesitamos más que un concentrado o una unidad de hemoderivados para provocar. Y es mucho más frecuente con el plasma, porque recuerden que los inmunocomplejos pues, se encuentran suspendidos en el plasma, pero también puede ser provocado por paquetes globulares. El taco también es derivado del uso, de uso de paquetes, sin embargo, aquí es por sobrecarga pulmonar, porque hay aumento del volumen intravascular. Entonces, en este caso, lo indicado es el uso de diuréticos, pero también tiene una mortalidad bien alta, hasta el 38%, y eso sin tomar en cuenta si no hace una reacción hemolítica transfusional que es altamente mortal, si hace alguna anafilaxia o las infecciones relacionadas con las transfusiones sanguíneas. Como resumen, volvemos a la cadena de acciones. Lo primero, pedir ayuda. Ninguna paciente crítica, ninguna hemorragia obstétrica la sacamos adelante solo. Nadie. No es lo correcto y aparte no es lo que más le conviene a la paciente. Incluso un intensivista necesita que más gente esté ahí para apoyarlo. Entonces lo primero es pidan ayuda. Un paciente crítico no se saca adelante solo. Activen código rojo, llamen a su equipo multidisciplinario y sobre todo, antes de que estas cosas pasen, hagan ejercicios en los cuales puedan asignar roles o funciones a cada miembro del equipo para que al momento de que haya un código rojo, cada quien sepa qué va a hacer y no apenas adivinar hasta ese momento. Insisto, identifiquen la causa y corrígenla. En otras palabras, paren el sangrado. La mnemotecnia de las 4T es muy útil, sigue siendo válida. Los fármacos que ya mencionamos son de utilidad. El monitoreo hemodinámico es continuo y hablamos de monitoreo no invasivo, el cual está a la disposición y facilidad de todos nosotros. Y las maniobras hemostáticas. Estas nos van a dar el chance, el tiempo para que podamos corregir la causa del sangrado. Y al final, pues, si esto, pues, en el transcurso del tiempo, pues, no se corrige, estamos hablando de la primera hora, lo que se propone es la cirugía de control de daño ya en un segundo nivel. Muchas gracias. Eso es lo que traía preparado para el día de hoy con ustedes.